sacó un libro, y dije, bueno, piense que lo van a sacar de ahí. Y después hablé con Juan me dijo que Mariano iba a presentar el libro, y Mariano me dijo que Juan que había dado el nombre de la colección. La batalla de Vertières ocurrió el 18 de noviembre de 1803, en la primera derrota de Napoleón. No es cierto que Napoleón fue derrotado por primera vez en Waterloo. Y eso no figura en los libros de historia de Francia en ninguna parte. La primera derrota. Porque como pueden ser los negros y van a derrotar blancos, si eran animales que tenían solamente el don de hablar, ¿no? Y efectivamente la batalla de Vertières, ustedes saben que para poder entender, pues estuve de acuerdo con alguien reciente que dijo que yo creo que no se puede aprender con H al medio la revolución haitiana o la última fase de la revolución haitiana solamente a partir de las categorías europeas o eurocéntricas. Fundamentalmente, creo yo, hay otros saberes. Para entender esa fase final hay que entender la espiritualidad, hay que entender el rol del vodú, hay que entender el rol del idioma creol, hay que entender muchas cosas. Hay que entender que la revolución haitiana no es la revolución francesa, no es producto de la revolución francesa, no es la revolución francesa más perfecta que la revolución haitiana más perfecta que la revolución francesa. Eso es falso. Tampoco fueron los jacobinos negros, como dice James. Esta lucha es una lucha de siglos, compañeros. Una lucha que empezó desde que fueron secuestrados seres humanos en África, que resistieron sobre los barcos llamados negreros, resistieron al llegar a la isla. Fueron transformados esos africanos en esclavizados y después en negros. Negro es una categoría colonial. Y en ese sentido, creo yo, es un proceso largo. La fase final empezó en 1791 y triunfó el 18 de noviembre de 1803. Pero esta revolución va a permitir plantear la primera vez el pensamiento decolonial realmente. Porque Dessalines, nuestro libertador, dijo: no vamos a llamar a esta república la République de Saint-Domingue, porque Francia había cambiado el nombre. Haití era el primer nombre de los indígenas, de los taínos, que significa tierra montañosa. Cuando llegó Colón, cambió a Hispaniola. Después, por el Tratado de Pizarro, en 1697, España cede a Francia la tercera parte, que hoy es Haití. Francia cambia el nombre y le llama Saint-Domingue. Y Dessalines dijo: no, nosotros vamos a llamar a Haití porque esta tierra pertenece, los verdaderos dueños de esta tierra son los habitantes, los taínos, por eso se llama Haití. Y en el artículo 14 bis de la Constitución de 1805, Dessalines decía: cualquier ser humano que quiera habitar el suelo haitiano, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo la denominación de negros. Todos somos negros. Dessalines entendió que el negro era la categoría colonial, que el blanco había creado y que había vencido en Vertières a la categoría colonial blanco. Eso es importante, por eso el nombre de Vertières que dio Juan fue una reivindicación real, porque acá en el año 2010 se conmemoró, se festejó el bicentenario de la independencia, cuando la independencia latinoamericana empezó en 1804. Fue una injusticia. Y yo creo que al poner el nombre de Vertières a una colección de esas características que habla de Bilbao, de Basté, etc., se hace justicia. Entonces, en este momento, recuperar la memoria es también resistir y luchar. En esos momentos donde hay fuerzas del cielo que quieren transformar, yo creo que la memoria sirve para vencer. Bueno,
si tenemos que ir cerrando, diría dos cosas, tomando lo que dice Henry. Me encantó eso de que todos somos negros, porque el negro es una categoría política, así como el sur, decíamos recién en la otra presentación, no es un concepto geográfico, sino político también. Haití es el sur, por más que esté del Ecuador para arriba. Haití, Cuba es el sur, Venezuela es el sur, en Estados Unidos hay sures, en Europa hay sures, Palestina es sur, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo, tomando en cuenta lo que dice Henry, de que se hace justicia con el nombre de la colección, quiero terminar como empecé, reivindicando a la editorial de Todos los Mares y a Gerardo. Realmente en estos tiempos por ahí es más fácil editar algún libro más facilongo, en esta época de la cultura WhatsApp, donde todo tiene que ser fácil, corto, simple y termina siendo vacío. Sería más fácil para vender un poco, pero esto es una apuesta con la vida y con lo que necesitamos hoy y con la cultura, editar estos libros. Así que yo termino diciendo, realmente no se puede hoy ser decolonial, ser distinto, si no conocemos a Francisco de Bilbao y a tantos más. Entonces, el que pueda o la que pueda, que lo compre, porque me parece que se va a estar haciendo un favor a sí mismo. Y a esta nuestra América, Indoamérica, Indo-Afroamérica, Latinoamérica, bueno, hay tantos nombres, así que bueno. Muchas gracias, Mariano, gracias a todos.